Oramos en esta mañana. Padre, te damos gracias. Gracias en este momento, Dios, porque nos das esta oportunidad de estar en este lugar, en esta ciudad de adoración. Gracias por el corazón que has puesto, Dios, en los pastores de esta iglesia, por lo que has puesto en esta congregación. Gracias por la oportunidad, Dios, que le has dado a ellos de tener una semana de ayuno, de tener una semana de sacrificio, que haya sido una semana no solo donde han quizás dejado de comer, sino donde te han buscado, donde han buscado tu presencia. Ayúdanos en esta mañana, Dios, a que todo lo que vayamos a desarrollar, todo lo que vamos a hablar, sea bendecido por ti. Que en este momento ellos estén orando, pidiéndote que tú les hables, que les hable directo a su corazón. Que no permitas, Dios, que en esta mañana ningún problema interno del corazón nos estorbe para que oigamos tu palabra. Bendícela, Dios, porque ella es bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de leer la palabra, quiero que escuche esta historia. Puede ser que más de alguien de los que está acá pueda identificarse. En Londres estaba un predicador, no de la palabra, sino que era un predicador, un orador, y él estaba en uno de los parques. Este orador era muy, pero muy conocido, y él siempre se identificaba porque cuando hablaba a las multitudes de personas en esos parques, hablaba en contra de ciertos tópicos, política, economía, pero en esa mañana él habló de religión. Y él estaba hablando y diciendo: yo no entiendo cómo es posible que muchas personas se reúnan en ciertos lugares a adorar y a hablar de alguien que no hace lo que dice que hace. Yo no entiendo, dice, cómo es posible que hablen acerca de que alguien transformó agua en vino. Eso no se puede hacer. Eso es imposible. Y este orador siempre era caracterizado porque hablaba con autoridad, y las personas cuando lo oían creían lo que él decía, porque siempre que él hablaba, él siempre tenía formas como comprobar lo que él estaba diciendo. Atacaba a los políticos y los atacaba con cosas que eran reales. Hablaba de la economía, de la inseguridad, y hablaba con cosas que eran reales. Pero esa mañana, cuando él estaba hablando de eso, él dijo: no he podido traerles algo que compruebe lo que estoy diciendo, porque sencillamente no existe. ¿Cómo alguien va a transformar el agua en vino? Eso no existe. Cuando de repente las personas que estaban ahí escuchándolo, alguien se levanta y comienza a hablar y le dice: permítame la palabra, yo quiero decirle algo. Tiene toda la razón. No hay forma como comprobar que el agua se convierte en vino. Pero yo quiero invitarlo a mi casa, dijo esta persona, porque en mi casa el agua no se convirtió en vino, sino que en mi casa el vino se convirtió en ropa. El vino se convirtió en estabilidad para mi familia. El vino se convirtió en un trabajo fijo, porque yo era alcohólico, y del Cristo que usted está hablando no convirtió el agua en vino, me convirtió a mí, que era alcohólico, en alguien que tiene una mejor vida. Yo no sé cuántos esta mañana quizás están como ese orador. ¿Y dónde están esos milagros que se hablan? ¿Y dónde está todo eso que se nos ha dicho? Yo quiero en esta hora compartir con ustedes un tema: ¿por qué la falta de milagros? ¿Por qué la falta de milagros? Lleva conmigo, por favor, a la Biblia, al segundo libro de Crónicas, capítulo 7, del verso 11 al verso 16. Segundo de Crónicas, capítulo 7, verso 11 al verso 16. Muchos, cuando hablan de Crónicas, se van rápido al verso 14, pero se les olvida algo que está antes del verso 14. Segundo de Crónicas 7:14. No tenga pena, váyase al índice, búsquelo. Yo le voy a pedir algo: mantenga su Biblia abierta, aunque creo que lo van a proyectar, pero no importa que lo proyecten, usted tenga su Biblia abierta. ¿Sabe por qué? Porque voy a pedirle en algún momento que subraye alguna parte
o que anote algo. Así cuando la próxima vez que abra su Biblia y vea Crónicas, se va a acordar de lo que Dios le habló esta mañana. ¿Por qué la falta de milagros? ¿Por qué la falta de milagros? Segundo de Crónicas, capítulo 7, verso 11 al verso 16. ¿Lo tenemos? Amén. Si usted ve que el que está a la par suya no tiene Biblia, dígale dos cosas. Está en la pantalla y compre una. Segundo de Crónicas 7, 11 al 16. Vamos a leer, pero yo quiero pedirle que a medida que vaya leyendo, permita que el Espíritu Santo también desde ya vaya ministrándole. ¿Lo tenemos? Amén. Dice: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si le enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos, y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Gloria al Señor. ¿Por qué la falta de milagros? ¿Por qué la falta de milagros? Este orador de Londres, primero, lógico, no tenía a Cristo en su corazón, y por eso él cuestionaba con respecto a, pues si nadie ha visto que convierta el agua en vino. Y es como que esta mañana yo le dijera: hermano, haga algo en su casa, comience a orar, ya que tiene una semana de haber ayunado. Digámosle al pastor Walter: bueno, brother, usted ya tiene una semana de haber orado y ayunado, tráiganle un vaso de agua que lo convierta en vino. No puede, no se puede. Claro, Dios puede hacerlo, Dios puede hacerlo, pero este orador estaba en esa situación y decía: yo no he visto que pase eso. Puede ser que usted también esta mañana se cuestione: ¿por qué la falta de milagros? Y si me atreviera a decirle, levante su mano todos aquellos que están esta mañana acá. No lo haga, ¿verdad? O el que me está escuchando dijera: bueno, quiero ver lo que va a preguntar. ¿Cuántos, sinceramente, no han recibido los milagros que están esperando? Le aseguro que todas nuestras manos se levantan. Sí, Dios ha hecho algo. Sí, ha pasado algo. Pero hay áreas en su vida donde todavía pareciera ser que Dios no ha contestado. ¿Qué es un milagro? Estos versos que acabamos de leer, si prestó atención, habla de lo que Dios requiere para poder bendecir a su pueblo. Está hablando de 4 claves importantes de lo que Dios está esperando que su pueblo haga. Pero si en esta mañana pudiéramos decir: bueno, ¿y para usted qué es un milagro? Si usted busca en algún diccionario bíblico o diccionario normal qué es un milagro, usted va a encontrar que son hechos que no se explican por causas naturales. ¿Escuchó? Son hechos que no se explican por causas naturales, pero que se le atribuye una intervención divina. A usted le aumentaron el salario, a usted le subieron el puesto, usted obtuvo algo que no estaba esperando. Aunque usted y yo digamos: wow, qué suerte tuve, usted sabe que fue Dios el que lo hizo. Y hay muchas cosas en nuestra vida que pasan, no pasan por casualidad, no pasan por suerte, no pasan porque tengo muchos años de ser cristiano, pasan porque hubo una intervención divina y Dios tuvo misericordia de su vida. Muchas personas en nuestro tiempo creen y dicen que los milagros han cesado porque en aquel entonces los milagros eran por señal para los inconversos.
Si usted comienza a leer en la Biblia, usted se da cuenta, piense esto, que Ciudad de Adoración, esta iglesia, dijese, vamos a hacer una campaña y que en esa campaña se convirtieran 3,000 personas. Piense eso. Pero ¿por qué se convirtieron 3,000 personas? Porque hubo un milagro. Hubo un derramamiento del Espíritu y comenzaron a hablar en lenguas. Muchas iglesias hablan en lenguas, pero no se convierten en 3,000. O de repente van 2 hermanos de esta congregación por cierto lugar y ven a una persona enferma, a un paralítico. Imagínense que Dios a usted le dé la oportunidad de darle una palabra a ese paralítico y por la palabra que usted le dé, 5,000 se convierten. Por eso dice que los milagros eran como una especie de señal. Porque era para que los inconversos se convirtieran. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia no dice que los milagros eran por señal. La Biblia dice que al que cree, todo le es posible. Y esta parte de la escritura que acabamos de leer de Crónicas, Dios le está diciendo a Salomón, voy a oír la oración que se haga en este lugar. Yo quiero preguntarle algo. Que Dios lo oiga a usted, ¿qué significa? Que Dios va a responderle a usted. Usted como padre, los que tienen hijos, cuando sus hijos le están hablando y usted le responde, su hijo está esperando que la respuesta que usted le dio la cumpla. Las parejas, la esposa le está pidiendo algo al esposo. Por lógica, ella espera que el esposo le cumpla. Pero aquí en El Salvador no pasa eso. Pero se espera. La idea es que cuando alguien le pide algo a otra persona, se espera que la otra persona le cumpla. Usted en el trabajo, en cualquier lugar. Dios está diciendo a través de Crónicas, y se lo está diciendo a Salomón, pero se lo dice a usted y me lo dice a mí, toda oración que hagas en este lugar, la voy a escuchar. Pero no porque la voy a oír para dejarla ignorada, no. Qué interesante es cuando usted se va a esa parte de la Biblia. No sé si me la proyectas. Ahí, por favor, en esa parte del verso, donde dice, yo iré, verso 15. Perdón, verso 14, estamos en el verso 14. Ve en su Biblia el verso 14, ya la última parte. Entonces dice, yo oiré desde los cielos. O sea, Dios va a oírlo, pero lo va a dejar ahí. Vea la otra parte donde dice perdonaré. Cuando usted se va a estudiar un poco y ve en el original, lo que está diciendo esta parte de la Biblia es Dios diciéndole a Salomón, al pueblo, a usted y a mí, te voy a oír y voy a actuar en base a lo que tú me estás diciendo. ¿Escuchó? Te voy a oír, pero voy a actuar en base a lo que me estás diciendo. Qué interesante es, imagínese usted va a un lugar y habla con alguien y usted está desesperado con esa persona, va a un banco y le dice, mira, necesito que me hagan un crédito, y el que le está oyendo solo lo escucha, y al final no le dice nada, no le dice sí lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no le dice nada. Usted sale decepcionado de ese lugar. Le hago una pregunta, ¿cuántos de ustedes salen decepcionados con algunas personas? Habla con ellos y como que no estuviera hablando con ellos. Los padres son los que más se identifican o nos identificamos, más cuando nuestros hijos están adolescentes, como que no les está hablando a ellos, solo le están viendo y no dicen nada. Y usted, pero decía algo. Están inertes en esta parte. Por eso lo quise llevar nuevamente ahí. En el original, cuando usted lo comienza a leer, da a entender que Dios va a oírlo, pero va a actuar en base a lo que usted le está diciendo. Pero la pregunta es, ¿por qué la falta de milagros? Si es el mismo Dios de ayer, hoy y lo será por siempre. Es el mismo Dios que cuando vio al que estaba ciego y estaba gritando y le dijo, hijo de David, ten misericordia de mí, él se acerca y hace un milagro. O cuando se acerca la mujer pecadora que la traían porque habían encontrado un adulterio, él hizo un milagro en ella. ¿Por qué la Biblia está llena de registros de milagros? Pero nos comenzamos a ver en nuestro corazón y decimos, ¿y qué milagro Dios ha hecho en mi vida? Y es ahí donde Satanás viene y se aprovecha y comienza a decirles que Dios no ha hecho milagros en tu vida. Pero quiero decirle en esta mañana, solo por el hecho de estar aquí oyendo a esta persona, es un milagro de Dios.
solo por estar en la iglesia, solo por tomar la disposición y la decisión de decir, voy a la iglesia, ese es un milagro. A esta hora, ¿qué estaría haciendo? Sea sincero, sea honesto. ¿Qué estaría haciendo a esta hora? Pero decidió escuchar este mensaje, venir y oírlo por un milagro que Dios ha hecho. El enemigo se aprovecha por varias razones y es lo que vamos a hablar esta mañana. Dios sigue siendo el mismo. Dios no ha fallado. Dios sigue siendo la misma persona que hace los milagros. Él pudo abrir el mar rojo. Él puede abrirle a usted la necesidad que tiene. Él hizo milagros que nadie más ha podido hacer. Jesús llama a Pedro y le dice que camine sobre las aguas. Dios puede hacer el milagro de llamarlo a usted y que camine sobre la situación que está viviendo. Dios hizo milagro, le devolvió la vista a alguien. Dios puede abrirle los ojos espirituales a un familiar suyo que no quiere conocer de Cristo. Dios habló, Jesús habló e hizo que Lázaro, después de 4 días de muerto, saliera de esa tumba. Dios tiene todavía el poder de llamar a cualquier persona, por muy perdida que esté. Él sigue siendo el mismo Dios de milagros. Pero ¿por qué entonces me va a decir, hermano? ¿Por qué entonces la falta de milagros que puede haber en este tiempo? Este pasaje que hemos leído, como ya lo dijimos, habla de las cosas que Dios requiere. ¿Sabe qué significa esa palabra requerir? Lo que Dios le está pidiendo a las personas para poder hacerlas. Usted va a hacer algún trámite y usted comienza a decir los documentos que requiere para que el trámite se haga efectivo. Y esta mañana Dios le está diciendo, hay cosas que tú tienes que hacer para que los milagros comiencen a pasar. Hay cosas que tiene que hacer. Y no estoy hablando de cosas estratosferas. Yo no estoy hablando de cosas grandes. Estoy hablando de algo sencillo que Dios pide que hagamos para que milagros comiencen a pasar en nuestra vida. Una de las situaciones, antes de entrar de lleno al pasaje, es que debemos de reconocer que estamos en épocas en las cuales las personas, los cristianos, buscamos los milagros de Dios, pero no buscamos al Dios de los milagros. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué dice eso? Todo el mensaje usted va a escuchar esto. En vez de ser personas que pedimos, nos hemos vuelto personas que exigimos. ¿Escuchó? En vez de volverse un cristiano que pide, se ha vuelto en un cristiano que exige. ¿Cuál es la diferencia, hermano? Lo va a escuchar, que todo el cristiano que pide espera, pero el cristiano que exige se desespera. ¿Escuchó? El cristiano que pide espera. ¿Espera por qué? Porque sabe quién le ha prometido. Y ese es Dios. Y Él no puede mentir. Él no puede fallar. Si alguien está esta mañana acá, Dios le dijo que va a sanarlo, lo va a sanar. Si Dios le ha prometido que va a proveer, lo va a hacer. Si Dios le ha dicho que lo va a sacar, lo va a sacar. Lo que pasa es que en el proceso para sacarlo, proveerlo, sanarlo, Dios quiere enseñarle. Va a restaurar. Imagínese algo. Traiga su mente rápido. Este ejemplo. Agarre un tornillo y métalo en una madera. Si usted mete ese tornillo abruptamente, muy rápido, puede pasar mucho. Arruina la madera, arruina el tornillo, no sirve. Dentro de poco se va a salir ese tornillo. Pero si usted lo mete despacio, ese tornillo le va a garantizar que va a funcionar. Saque ese tornillo. El mismo proceso para meterlo tuvo que haber hecho para sacarlo. Y lo mismo pasa en las restauraciones. Dañó a alguien, tiene que sacar el tornillo lentamente. Tiene que esperar un proceso. ¿Por qué? Porque si no, entonces se arruina. Y escuche algo. Si usted es alguien que exige, se va a desesperar. ¿Por qué dice eso? Dios no me contesta. ¿Cómo es posible? Este hermano va llegando a la iglesia, ya le contestó, yo que tengo días de estar orando y no me contesta. Exige. El cristiano que pide, espera. ¿Y sabe algo? Él bendice como Él quiere, en el tiempo que Él quiere, la forma en como Él quiere y a quien quiere. Pero el cristiano que exige, se va, se resiente, se molesta. ¿Por qué? Ay, ¿por qué no me contesta a mí y todo lo que hago? Tranquilo. Por eso vamos a hablar esta mañana, porque no hay tanto milagro en nuestro tiempo. Si vemos nuevamente en esta parte de la escritura, está diciéndole Dios a Salomón,
que estas son las cosas que Él requiere de parte de los cristianos. Es cierto, usted y yo tenemos necesidades. ¿Cuántos tienen necesidad? Levante su mano. Hay cosas que urgen. Si a la esposa le urge que cambie el marido, a ella le urge, le dice: Señor, ¿lo cambias o qué? ¿O te lo llevas? Aunque muchas piden cambio de otro, pero no, ese mismo Dios quiere que usted siga teniendo. Gloria a Dios. Si está su esposo a la par, no diga amén, por favor, porque el mensaje es para milagro, no para otra cosa. Hay cosas que urgen. Hay situaciones difíciles que no pueden esperar. Usted no le va a llegar a decir al banco: mire, perdóneme, ya le voy a pagar, pero estoy orando. Todavía no me ha contestado. O sea, usted no va a llegar a sus acreedores a decirle: mire, discúlpeme, Dios todavía no me ha dicho cuándo, pero yo le voy a pagar. Dios no me ha dicho cuándo. Es que ellos no creen en eso, ellos creen en el dinero que usted les va a dar. Pero entonces, ¿qué hago, hermano? Vea bien nuevamente en el verso 14. Vea bien el verso 14. Dios está requiriendo de sus hijos algo. Y es lo que el escritor sagrado está esperando llamar nuestra atención. ¿Por qué no hay tanto milagro, hermano, en nuestro tiempo? ¿Por qué la falta de milagros? Número 1, porque hemos perdido humildad. ¿Escuchó? Hemos perdido humildad. Pero cuando estoy diciendo humildad, fíjese bien en esta parte del verso donde dice: si se humillare. Si pudiera subrayar la palabra humillare. ¿Por qué le pido que subraye humillare? Porque en realidad la correcta traducción es: si mi pueblo vive en humildad. ¿Escuchó? Si mi pueblo vive en humildad. Porque cuando usted lee así nomás, Reina Valera, cuando tradujo, si se humillare, usted está hablando o está dándole a entender a las personas que humillarse es bajarse. Y lo deja hasta ahí. Un significado muy corto. Pero si lo traduce en una forma correcta, si mi pueblo vive en humildad, ya hace referencia a ¿qué? A depender de Él. ¿Escuchó eso? Si mi pueblo vive en humildad, ¿en qué sentido está hablando? En dependencia de Él. ¿A qué? A invitarnos a entender y comprender. Yo no puedo vivir si estoy lejos de Dios. Amén. A ese sentido el escritor lo está diciendo. Dios le dice a Salomón: si el pueblo entiende que vivan en humildad, pero en humildad ¿en qué sentido? No pueden hacer nada si están lejos de mí. Usted no puede hacer nada si está lejos de Dios. Cuando traduce de esta forma, porque hemos perdido humildad, nos damos cuenta que Dios nos está invitando a que vivamos como Él quiere. Pero sea honesta, sea honesto, no podemos. No podemos. Hermanos, usted aunque haga lo que haga, su carne no le permite vivir como Dios quiere. Si a usted su carne le invita a hacer lo malo, a usted su carne le invita a criticar, a usted su carne le invita a murmurar, a usted su carne le invita a mejor descansar en vez de orar. Yo no estoy diciendo esto para hacerle sentir mal. Jamás una palabra de Dios va a venir para dañar. Jamás. Si alguien se para y comienza a hablarle para hacerle sentir mal, eso no viene de Dios. La palabra de Dios dice que viene para exhortar, levantarle el ánimo a su pueblo. Pero usted tiene que comprender algo. Dios le estaba diciendo a Salomón esto. Le estaba diciendo: el pueblo está viviendo como quiere. ¿Le ha faltado humildad? ¿En qué sentido? La humildad no es como usted se vista, no es como usted camine. La humildad no es que digan: wow, qué cristiano, porque todo el día aleluya. Hasta cuando se va a sentar todo reverencial. No, eso no es humildad. Eso es religiosidad. Eso es falsedad. ¿Por qué? Porque aparenta por fuera lo que no es por dentro. Si no ve a Jesús, de repente el pastor Walter, imagínense, yo sé que nadie está así esta mañana, pero imagínense que de repente el pastor Walter entra y ve que alguien está con el celular, no leyendo la Biblia, está chateando el mensaje, y viene y se lo quita el celular. Bueno, maestro, ¿usted qué le pasa? Dice que Jesús entró al templo y comenzó a aventar todas las ventas, y Jesús era humilde. ¿Por qué? Porque dependía de Dios. La humildad no es cómo se vista, cómo camine o cómo hable.
La humildad es reconocer: yo no puedo vivir si estoy lejos del Señor. Es imposible para mí vivir en este mundo si estoy lejos del Señor. Hermanos, los varones que estamos acá esta mañana, si usted va por la calle en esta época en la cual las jovencitas ya no se visten, usted no puede vivir cerca del Señor. Si no está con Él, se cae rápidamente. Comienza a ver y admirar la creación del Señor. Qué terrible, bro. Mira, ten cuidado. Mira el terror al que vos vayas por la calle y de repente va una creación del Señor y viene tu novio y te dice: ¿qué estás haciendo? Admirando lo que Dios ha hecho. No puede. Igual las hermanas. Imagínense que vaya Brad Pitt en la calle. Hay hermanas que evangelizar, lo quiero. No puede. Por eso el Señor le dijo a Salomón: Salomón, claves para que yo bendiga: que vivan en humildad. ¿Qué significa eso? Que dependan de mí en todo y para todo. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, se han vuelto abusivos en las finanzas? Compran con el puesto que no tienen y después quieren que Dios los bendiga. No, viven en humildad. Humildad no es: ay, hermano, mi casa se está cayendo. No, eso no es humildad. Humildad es que usted reconozca: va a comprar una camisa, pregúntele al Señor si la puede comprar. Nadie dice amén. Pero ¿sabía algo? A mi esposa, cuando comenzó a conocerme, ella en el principio creía que yo estaba algo sobado. Bueno, estoy algo sobado. Si usted no entiende qué es sobado, es loco. Porque íbamos a algún lado y agarraba una camisa, me probaba la camisa, y ahí íbamos a decirle a la dependiente que nos vendiera la camisa, y le decía: no, fíjate, amor, no la vamos a comprar. ¿Por qué? No siento paz de comprarla. Un día sí se le salió y me dijo: vos estás loco, gordo, ¿cómo es eso que no vas a sentir paz? No siento paz. Nos fuimos a otro almacén, la misma camisa, 75% más barata. No tenía paz allá. Es cierto. Vivan humildad. Hermanos, a veces se nos olvida. A Dios únicamente lo buscamos cuando: Padre, necesito pagar esto. Mira el dolor que tengo. Hasta para dirigir su casa, busque del Señor. Usted no puede. En el trabajo, antes de comenzar sus labores, vivan humildad. Búsquelo, dígale: Señor, sabes en mi trabajo lo difícil que es. Le caigo mal a varios, pero yo voy contigo y me vas a ayudar. Eso es vivir en humildad, en dependencia de Él. Por eso Dios le estaba diciendo: ¿quiere el pueblo que lo bendiga? Dependan de mí. Le hago la pregunta, no me la conteste. ¿Cuántos dependen de Dios hasta en ese sentido? Lo que van a comprar, dónde van a ir, hasta dónde van a comer. Pareciera chistoso en el siglo XXI hablar de esto. No, son las claves que siempre Dios puso en su palabra para garantizarle el éxito a las personas. Es lo que Dios puso. Muchos de los que vivimos en este siglo XXI nos damos cuenta de que vivimos en automático. Nos levantamos, hacemos lo que hacemos y nos acostamos. En automático. Deje de vivir en automático y dependa del Señor. Pero vivir en humildad no solo es depender del Señor en ese sentido, sino es que su corazón todos los días recuerde de dónde Dios te ha sacado. ¿Escuchó? ¿De dónde viene? ¿Quién era usted antes de venir a la iglesia? ¿Quién era antes de venir al Señor? ¿Quiere saber? Muchas veces lo he dicho. ¿Quiere saber cómo es un cristiano? Vaya a la casa de él un fin de semana. Viva con él un fin de semana. Se va a dar cuenta que el hermanito que decía gloria a Dios en la iglesia, ay, en la casa es un diablo. Se va a dar cuenta que la hermanita que mucho ora en la iglesia, en la casa, cosas serias. Los hijos ya no la quieren ni ver. Oyen que va entrando la mamá, siente un olor a azufre cuando va ahí. Vaya a la casa de los cristianos. Vivir en humildad es nunca olvidar de dónde Dios me ha sacado. Hermano, a usted Dios lo quiere usar. Fíjense, yo me pongo a pensar en esto. Cuando estábamos orando para este mensaje, yo le compartía a su pastor que con mi esposa nos unimos a un día esta semana de ayuno con ustedes. Porque ya la Biblia lo manda, hay que ayunar.
Si comer es sabroso, el que diga que no es porque está mintiendo. El comer es sabroso, pero el ayunar es más sabroso todavía, porque le permite conocer un poco más el corazón del Señor. Yo sé que esta casa es donde están comenzando, y a veces los comienzos son los más difíciles, por muchas razones, incomodidades, que la dueña después dice, ay, cómo me dejaron la casa. Y otras incomodidades, ruido, aunque es precioso, casi no hay ruido, y muchas cosas. ¿Qué pasa si viene una familia invitada? ¿Dónde la sentamos? Pregúntese. Y es como al principio, Señor, ¿y qué hacemos? No se olviden de dónde Dios los ha sacado. ¿Por qué? Porque cuando usted no olvida de dónde Dios lo ha sacado, lo va a llevar a mejores lugares. ¿Qué está diciendo, hermano? Dios le estaba diciendo a Salomón, dile al pueblo que se acuerden de dónde los saqué de Egipto, y por dónde los he llevado, y hacia dónde los he llevado, y hacia dónde los voy a llevar. Jamás se olvide de esto. ¿En qué sentido? Dios ya hizo un milagro en usted. Eso está diciendo cuando dice, si mi pueblo se humillare, reconozca el mismo Dios que ya proveyó, va a volver a proveer. El mismo Dios que ya sanó puede volver a sanar. Si le vale el aplauso de eso al Señor, por favor, esta mañana. Eso es vivir en humildad. Poder reconocer, Dios ya lo hizo. Los que tienen vehículo y falla, no se preocupe, que el mismo Dios que le dio el carro le puede dar para todo. Pero tiene que depender de Él. Tiene que depender de Él. Hay situaciones en la casa que hay que mejorar y finanzas no hay. ¿Usted cree que Dios no lo sabe? Dependa de Él. No exija, pida. Y va a dar testimonio de las maravillas que Dios va a hacer en su familia. Muchos de los que estamos acá ya se nos olvidó. Eso quiere decir humildad. Acuérdese de dónde Dios lo ha sacado. Nunca vea mal a un cristiano que ande fallando. Hermanos, todos fallamos. ¿Cuántos dicen amén? Todos pecamos. ¿Cuántos dicen amén? Ya bajan los amén. Levante la mano el que pecó hoy esta mañana. Yo la levanto. Dice la Biblia que el que dice que no ha pecado hace a Dios mentiroso y se engaña a sí mismo, porque dice que nada bueno podemos hacer. Hermano Walter, mire, hice una semana de ayuno. Mentira, usted no la hizo. Dios hizo que usted la hiciera. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nada bueno podemos hacer. Nada bueno podemos hacer. Humildad no solamente es reconocer de dónde Dios lo ha traído y que dependa de Él. Es que recuerde su miseria humana todos los días. ¿Escuchó esa palabra? Miseria humana. Dice Pablo, miserable de mí. Miseria humana. ¿Qué es miseria humana? Si usted se pregunta qué es la miseria humana, es reconocer, mi carne todos los días quiere pecar. Por eso lo necesito a Él 24 horas. Usted ayer tuvo victoria. No se conforme con la victoria de ayer, hermano. El diablo hoy viene más fuerte. Y mañana va a venir más fuerte porque el diablo quiere verlo destruido. Pero el que está con Cristo es más que vencedor. Dependa del Señor. Denle el aplauso a Cristo esta mañana. Le hago una pregunta. ¿Qué bueno puede salir de usted? Y la respuesta es nada. ¿Qué bueno puede salir? Nada. Por eso esta mañana Dios le está diciendo, ¿quieres un milagro? Depende de mí. ¿En qué sentido? Es que yo no voy a hacer el milagro. Entienda esta parte. Porque me cantes, si es su deber cantarle al Señor. Yo no voy a hacer este milagro porque me sirvas. Es su deber servir al Señor. Yo no voy a hacer el milagro, dice Dios, porque seas el primero en venir. Al contrario, es tu deber venir temprano, no cuando ya están en la prédica. Señor, mira cuánto doy para la obra. Si es su deber, pues él dice, pues me habéis robado, dice. Es su deber. Por eso exigimos, porque le decimos, Señor, mira todo lo que hago. Es como que el hermano que está en la proyección diga, bueno, Señor, ya te proyecté todo el domingo. ¿Qué me vas a dar? Si es tu obligación, hijo, dice el Señor. Si Dios no bendice porque usted haga algo, ay, mire cuánto dinero doy. La gente se mofa por el dinero que da. Y sabe, viene Dios y dice que yo no estoy, voy a hacer el milagro por tanto dinero que me des. Voy a hacer el milagro porque soy grande en misericordia y te amo. Por eso es que Dios hace los milagros. Cuando usted comienza a ver que otros cristianos son más prosperados que usted, ahí está fallando.
Usted no mire a otros cómo crecen, usted solo mire a Cristo, que es el que lo va a bendecir. ¿Sabe que nuestro corazón se enferma? Nuestro corazón se turba cuando comenzamos a ver que otras personas son prosperadas más que nosotros. Eso es falta de humildad. ¿Por qué? Es que Dios no bendice porque haga más o haga menos, o porque sea recién convertido, porque tenga 20 años de ser cristiano. Dios bendice porque grande misericordia. Claro, hay que portarse bien. Y humildad es portarse bien. Pero sigamos avanzando. Vea siempre en el verso 14. No solo porque hemos perdido humildad, sino sabe que también hemos perdido oración. Ahí está, ¿verdad? Sobre el cual mi nombre es y orar. Aquí me voy a detener en algo. Usted me va a decir, hermanos, acabamos de tener una semana de oración y ayuno. Oye, ¿cuándo más han orado? La hermana que presidía decía, tenía años de no ayudar. Puede ser que alguien diga, tenía años de no orar como he orado. Pero hay una diferencia cuando usted entiende orar por necesidad a orar por un hábito de orar. Yo puedo orar por necesidad. Y me imagino que toda esta semana muchos han orado por necesidad. Porque han creído que en esta semana de ayuno Dios puede hacer milagros. Y lo puede hacer. Pero es distinto a orar, buscar el rostro del Señor a diario. Usted sabe qué es la oración. Muchas veces se lo han dicho. Usted me imagino hasta ha leído quizás lecturas sobre lo que es la oración. Pero la oración es el enlace, es la unión en el yo no puedo y él sí puede. ¿Escuchó? Orar es decirle, yo no puedo, pero sé que tú sí puedes. Por eso el padre cuando ora por los hijos le está diciendo, yo ya no puedo con estos jóvenes, pero tú sí puedes. O en el matrimonio, seamos honestos, estamos en épocas en las cuales el diablo ataca los matrimonios a diestra y siniestra, pero orar, la esposa que ora es decirle, Señor, yo a este no puedo cambiarlo, pero tú sí puedes. Ya oré y ayudé y le traté de liberar y más demonios tiene, yo no puedo, pero tú sí puedes. No va a decir amén si lo tiene en la paz. Los hijos oran y le dicen, papá, ¿cómo es posible? Mi mamá es una gran sierva en la iglesia y aquí es un gran diablo, yo no puedo. Pero Dios sí puede. Orar es entender algo. Orar es ver sus necesidades. Y escúchenlo. Orar es ver sus problemas y reconocer, por más que yo trate de inventar un plan, esto no se puede. Por eso voy a buscar al que sí puede hacerlo. Usted ya hizo todo lo humanamente posible, pero Dios le está diciendo a Salomón, dile al pueblo que han dejado de orar. ¿Por qué? Porque lo hacen en una forma monótona. Oran porque tienen que orar. ¿Sabía usted que los judíos oran en una forma tremenda? Ellos son bien estrictos. Ellos son bien educables en ese sentido. Desde pequeño, 8 años, comienzan a adoctrinarlos y comienzan a enseñarles a tener sus tiempos de oración. ¿Por qué? Porque se ha vuelto una religión. Hermanos, Dios le está diciendo a Salomón y al pueblo y a usted y a mí, no ore como religión. Ay, que si no oro Dios me va a castigar. No, hermano. No, hermana. Le aseguro que muchos ya se han acostado y cuando la esposa se acordó, no oramos, viejo. Si no es como marcar tarjeta. Los padres cuando a sus hijos los deben orar, pues. Como que fuera algo que hay que hacerlo porque hay que hacerlo. Dios le está diciendo a Salomón, dile al pueblo que no tienen que orar así. Que oren. Solo eso dice, ¿verdad? Y oraren. Escuche esto. Por eso le dije, el pueblo de Israel, los judíos, son unas personas estrictas en esto. Es irónico, ¿verdad? Que Dios venga y le diga a alguien que siempre lo hace, orar. Bien irónico, ¿va? No es irónico. Dios le estaba diciendo a Salomón, en la palabra que está escrita ahí, le estaba diciendo que se vuelva una necesidad para el pueblo orar. Amén. Le hago una pregunta y para usted es una necesidad orar. ¿Qué pasa si no ora? No pasa nada. Que se vuelva una necesidad. Así como comer es una necesidad, hermano. Muchos están esperando ya que termine el servicio para comer, porque es una necesidad. Es una necesidad dormir. Es una necesidad ir al baño, tomar agua. De la misma forma Dios está diciendo, ¿sabe por qué casi no hay milagros?
Porque ya solo oran por orar. Solo oran como que yo soy bombero, solo para apagar fuegos. Pero no se ha vuelto una necesidad orar todo el tiempo. Qué lindo va a ser que todas las mañanas antes de salir de su casa usted ore. Qué lindo es que usted antes de dormir usted ore. Qué lindo es que al lugar donde vaya a comer que no le dé vergüenza, que la gente sepa que usted va a bendecir esos alimentos. Que se vuelva un estado de hábito suyo, de su vida orar. No importa dónde vaya, ore en todo tiempo. ¿Sabe por qué? Porque esto está demostrando la gran necesidad que tiene del Señor. Orar significa te necesito. Hay una alabanza que así dice, te necesito. Orar es decirle, te necesito, Señor. Y muchos de nosotros, hermanos, seamos honestos. Ayer, yo no sé cuántos son del Barcelona, pero para eso sí tienen tiempo. El otro sábado igual. Yo no sé cuántas hermanas le gusta la novela, para eso tiene tiempo. Para el periódico, para eso sí tiene tiempo. Yo sé que ninguno de los que están acá, pero para el chambre tienen tiempo. Para eso tienen. Hermana, le hablo, ¿sabe para qué le hablo? Háblele para orar. Le voy a contar solo a usted porque sé que es una mujer de oración, no se llama chambre. Para eso tenemos tiempo. Tiene tiempo para andar vitrineando aunque no tenga pisto, pero tiene tiempo. ¿Por qué no puede tener tiempo para orar? Jóvenes que están acá tienen tiempo para muchas cosas. Para ver en el internet, para chatearse, hasta los dedos ya están en automático. Ellos dormidos ya los dedos se mueven solos. Tienen tiempo para eso. Hermano, con mucho respeto, le voy a decir esto. Dios no tiene Facebook. No ponga sus oraciones en el Facebook, que Dios no se mete a ver su Facebook. Padre, gracias por este día, para que todo el mundo sepa que está orando. Dios no tiene Facebook, o si tiene Facebook. ¿Sabía que si tiene Facebook? Es la Biblia. ¿Quiere saber qué dice Dios? Lea la Biblia. ¿Por qué le digo con esto con mucho respeto? Porque que ponga oraciones en el... No, está bueno, ponga lo que quiera. De todas formas el Facebook aguanta como el papel con todo. Pero Dios no tiene Facebook. A usted Dios lo está esperando en el cuartito donde usted duerme. Lo está esperando en la sala donde ve tele. Hermana, en la cocina donde cocina. En el carro los que tienen, en su trabajo, en todo lugar. Dios está ahí esperándolo para que ore, para que hable con Él. Le hago una pregunta. ¿Cómo ha estado su tiempo de oración? ¿Cómo ha estado su tiempo de oración? ¿Sabe? Son como pasos. Vuelva a ser humilde. Ore. Porque cuando usted vuelve a ser humilde, usted se da cuenta que en la tierra no está lo que necesita, está en el cielo. Cuando usted es humilde, se da cuenta que su respuesta no está en el banco, no está en su jefe, no está en su casa, está en el cielo. Por eso ore al que tiene la respuesta que está en el cielo. ¿Oyó? Ore, iglesia. ¿Por qué falta de milagros? Porque casi no oramos. Y ahí mismo está. Después de orar, fíjense lo número 3. Y buscar como que una dualidad. Ore y busque mi rostro. No. Cuando usted se va a estudiar el original, usted se da cuenta que la palabra sí es orar, pero la otra es tener una relación cara a cara. Hermano, ¿y que orar no es tener una relación cara a cara? No. Dios fue específico con Salomón y le dijo: Salomón, que el pueblo vuelva a ser humilde, que dependan de mí, que el pueblo ore. Lo número 3, que me conozcan quién soy yo. ¿Cómo se le mostró Dios a Moisés? Cara a cara. Moisés conoció a Dios cara a cara. Si usted es un poquito detallista en la Biblia, usted va a descubrir que Josué también vio cara a cara a Dios. Y Salomón le está escuchando de parte de Dios decirle que me conozcan cara a cara. ¿A qué se refiere con esto? Yo le puedo decir al pastor Walter: hagamos algo, hermano. Llevémonos a Esaú a un cuarto y llevémonos a otros jóvenes y que él comience a hablar fuerte, igual todos. ¿Usted cree que el pastor va a reconocer la voz de su hijo? Sí, la va a reconocer. ¿Por qué? Porque lo conoce. Muchos de ustedes, hermanos, oyen de tantas cosas, pero no logran distinguir cuál es la voz de Dios. ¿Escuchó? Yo puedo ponerle en este momento a 7 predicadores
Uno de ellos es sana doctrina y 6 falsa doctrina. ¿Cuál va a saber que es la voz de Dios si no conoce a Dios? Si no sabe lo que Dios habla, si no conoce el corazón del Señor. Tiene problemas. Imagínense que una esposa acá tenga problemas con su esposo. No haya qué hacer. El esposo es difícil. Tiene un carácter que de plano ni su mamá lo aguantaba. Por eso lo casó rapidito y lo sacó de la casa. No es tu caso. Y ya no haya qué hacer. La esposa ora y pide consejería. 5 personas le han dado un consejo. 4 le dicen, déjalo. Dale racumín. Ponele whisky en la comida. Pero solo una persona le dice, orá. Orá. Una de esas 4 le dice, mira, ya viste al compañero del trabajo. Él bien amable con vos, no tu amado de tu marido. ¿Cuál es la voz de Dios, hermanos? ¿Cuál va a saber que es la voz de Dios si usted ni siquiera conoce a Dios? Es como que en esta mañana venga yo y le diga a los padres que están acá, sus hijos, voy a vendarle los ojos a los papás. Sus hijos no van a hablar, pero solo por el tacto van a saber si son sus hijos. Claro que lo van a saber. ¿Por qué? Porque lo conocen físicamente. ¿Cómo va a saber usted que es Dios el que le está hablando si ni siquiera conoce a Dios? Eso estaba diciéndole Dios a Salomón, que el pueblo me vuelva a conocer. En Egipto conocieron muchos dioses, en Canaán conocieron muchos dioses, en el camino han conocido muchos dioses. Que me vuelvan a conocer a mí. Por eso hay falta de milagros. Escuchen lo siguiente. Muchos de nosotros no creemos esto. El diablo tiene poder para imitar a Dios. ¿Escuchó? El diablo tiene poder para imitar a Dios. Por eso usted mira mucha gente que está engañada siguiendo imágenes y todo. Y las imágenes hacen milagros muchas veces porque tienen el poder del diablo. Pero Dios esta mañana le está diciendo, ¿cómo puedes saber tú que ese no es mi poder? Y lo que yo te estoy diciendo, sí, solo conociéndome cara a cara. Pase tiempo con Dios. Así como los novios pasan tiempo para conocerse, ella dice, quiero saber si él es el correcto. Tiene que pasar tiempo con él. Así como usted pasó con su pareja tiempo, pase tiempo con Dios. Eso está diciendo, no solo vuelva a la humildad, no solo ore, conozca a Dios y sepa algo, Dios no es malo. El diablo le dice a usted, mira cómo te tiene el Señor. No, el Señor no lo tiene así. Dios quiere bendecirlo. Lo que pasa es que usted no tiene tiempo para Dios. Dios quiere hacer un milagro, pero le digo algo. Jeremías dice, ¿quién conocerá el corazón? Y Dios dice, yo que lo escudriño. Si Dios ya le hubiera hecho el milagro que usted está esperando, le aseguro, sin temor a equivocarme, ya se hubiera ido de la iglesia. ¿Escuchó? Muchos cristianos que van a las iglesias, si Dios ya les hubiera hecho el milagro, ya no vuelven a ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque iban por el milagro que da Dios, no por el Dios de los milagros. Por eso esta mañana Dios le está diciendo, conóceme que soy bueno. Conóceme que mi misericordia es para siempre. Conóceme que soy un Dios de milagro. Conóceme que soy un Dios que provee. Dios esta mañana le está diciendo, conóceme. Yo le puedo preguntar a usted, ¿cómo necesita conocer a Dios? ¿Como milagro? ¿Como sanidad? ¿Como provisión? Conózcalo porque Él eso es. Él es un Dios que restaura. Dios no repella, Dios no arregla medias. Dios hace las cosas nuevas. Deje que Dios le haga su milagro nuevo. Deje que Dios su matrimonio lo haga nuevo, no remendado, no medio reparado, pero conózcalo, conózcalo. Conozca que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. Conozca que Dios sigue haciendo milagros hasta el día de hoy. Y ya casi terminando, ahí mismo, en el verso 14, después, verso 14, vea el verso 14, después de decir que conozcan su rostro, y dice, y se convirtieren de sus malos caminos. Aquí hay una palabrita bien bonita en convertir de sus malos caminos. Dios estaba diciendo, ¿por qué no hay milagros? Porque han dejado de ser humildes. Ellos creen que lo pueden todo. Porque han dejado de orar, han dejado de conocerme.
pero sobre todo han dejado de arrepentirse. ¿Escuchó? Han dejado de arrepentirse. Hermanos, ¿usted le pide a Dios perdón todos los días por lo que hace? ¿O solo cuando es grande lo que ha hecho? ¿Sabe que muchos cristianos tenemos una lista acumulada de pecados? Ay, Señor, son tantos, ay, ya lo sabes, perdóname por todos. Dios le estaba diciendo a Salomón para que le dijera al pueblo, el pueblo ha perdido falta de arrepentimiento. ¿A qué se refiere con esto de falta de arrepentimiento? Cuando el escritor usa la palabra o la frase que estamos leyendo ahí, se convirtieren de sus malos caminos. Ojo, ¿a quién le está hablando? Regrese ahí mismo, al verso 14, ahí mismo, arriba. ¿Cómo comienza el verso 14? Si se humillare, ¿quién? Mi pueblo. Dios no le está hablando a inconversos, le está hablando a cristianos. Le está hablando a lo suyo. Si es fácil decirle a la gente, arrepiéntase para que Dios lo bendiga. No, el verso 14 es para gente que conoce. Si mi pueblo. Yo le puedo preguntar esta mañana si usted es pueblo de Dios. Este verso le está hablando a cristianos. Quiere decir que habemos cristianos que seguimos haciendo cosas chuecas, que seguimos haciendo cosas malas. No le voy a decir que me diga amén. Seguimos haciendo lo que no le agrada a Dios. ¿Qué estaba haciendo el pueblo en ese entonces que no le agradaba a Dios? Si usted pudiera y tuviéramos el tiempo y viéramos el contexto, nos daríamos cuenta que estaban en idolatría. Muchos de ustedes idolatran a cosas más que a Dios. Esposas que idolatran más a sus esposos más que a Dios. A sus hijos más que a Dios. A su trabajo más que a Dios. El deporte más que a Dios. El pueblo estaba en murmuración. Yo sé que eso no está aquí. Pero ¿sabe qué es murmuración? Chambre. Hermano, le voy a contar algo solo a usted. Eso es chambre, hermanos. Aunque sea solo para orar. En ese entonces el pueblo se comía uno al otro. Y estamos en épocas en las cuales usted no me va a dejar mentir. Cristianos que nos comemos contra otros cristianos. Es cierto, hermano, todos tenemos un carácter difícil. El que diga que es un pan de Dios puede ser, pero ya duro de 7 meses. Todos somos difíciles. Si todos tenemos un carácter cosa seria. Hermanos, miren, las mujeres son más expresivas. Ellas ven que viene entrando una hermana nueva, de pies a cabeza, rapidísimo, le hacen un scan. Comienzan a verla. Pero la ven, y peor si viene con la misma ropa en lo mismo pasado. Rápido, ya escanearon. Rápido. Los varones no, los hombres somos un tanto más lentos. No, lentos. Somos distintos, pero también somos malos. Pero somos también chambrosos los varones. Somos murmuradores. ¿Sabe qué es lo que más destruyó al pueblo de Israel? La murmura entre ellos mismos. ¿Qué más puede destruir su vida, hermano? Que usted no se dé cuenta que usted es una persona murmuradora. Deje de hablar de los demás y hable más de Cristo. ¿Qué otra cosa estaban haciendo? Quejándose. Mire, si usted lee desde que comienza el pueblo de Israel, Israel era el pueblo más quejista que existía. Se quejaban de todo. Maná del cielo, ya nos cansamos. Codornices, guácala. Que no sé qué, ya no queremos. ¿Cuántos cristianos somos quejistas? ¿Y por qué Dios no me bendice? ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué aquí? Deje de quejarse y comience a agradecer por lo que sí tiene. Hermano, si usted tiene vida. En la iglesia tenemos un hermano del Ministerio de Matrimonios con diabetes fuerte. Comenzaron amputándole un dedo, de ahí el otro, y de ahí vieron los médicos que era necesario amputar la mitad de la pierna. ¿Qué pasaría si usted, que tiene sus 2 pies y tanto se queja, viene Dios y hace algo así? Agarra un lazo y se tira. Deje de quejarse y comience a volverse una persona agradecida. Sea agradecido. Cuenta una historia de un hombre que estaba en su cabaña y una noche de repente en su cuarto entró una luz. Y esa luz lo despertó y de repente oyó una voz, y era Dios que le dijo: hijo, levántate, tengo algo que decirte. Dice que este hombre se levantó de su cama y salió afuera de la casa.
Y Dios le dijo, ¿ves esa gran roca que está enfrente de tu cabaña? Sí. Quiero pedirte que a partir de mañana comiences a empujar esa roca. Y el hombre emocionado dijo, Dios me habló, Dios me dijo que hiciera algo. Es como que alguien esta mañana diga, Dios me habló y me dijo que hiciera algo. Y a partir del día siguiente, todos los días, este hombre iba y empujaba la roca. Iba empujando a la roca. Iba empujando a la roca. Y todos los días terminaba cansado, fatigado. Y hasta cierto punto triste porque empujaba la roca y ni siquiera un poquito se movía. Pues una de esas noches en las cuales estaba triste, apareció, adivine quién. Vale, el que aparece cuando usted está todo decepcionado. El diablo. Y comenzó a decirle, ajá, así que ese es tu Dios que mandó a mover esa roca. Escuchó la palabra que dije. Y mira, no pasa nada. Va, que malo es Dios. Así como usted llama muchas veces el diablo se nos viene a decir. Y ese es el Dios que vos tenés. Mira, no tenés para pagar. Y mira, ahí te dice que eres el diablo. Y no tenés para pagar. Mira, orás y orás y no te contesta. Pues el corazón de este hombre, igualito que el suyo y el mío, comenzó a creerle al enemigo. Pero este hombre hizo algo antes de comenzar a enojarse. Oró y dijo, qué malo sos, Dios. Me pones una tarea que yo no podía. Qué malo sos. Y Dios, como siempre con usted y conmigo, con compasión se acercó al hombre y le dijo, hijo, ¿por qué decís que soy malo? Porque me has puesto a empujar esa roca y no se ha movido. Y vino el diablo a decirme que es cierto, que para qué me pones a mover esa roca. Viene Dios y le dice a este hombre, tranquilo. Yo nunca te dije que la movieras. Solo te dije que la empujaras. Porque el que la va a mover soy yo. A usted solo Dios le ha dicho que ore, que lea la Biblia, que se congregue, que sirva, que es Él el que va a hacer el milagro. Amén. A usted Dios le ha dicho, no importa quién te amenace, yo soy el que pelea por ti. No importa lo que veas, no importa la maldad que esté afuera, yo soy el que te defiende, dice Dios. Puede ser que a usted Dios le haya dicho muchas cosas y que usted diga, ¿por qué mi milagro no pasa? Porque el que hace el milagro se llama Jesús, no usted. Por eso en esta mañana yo quiero recordarle, cuando Dios usó esta frase, ya para terminar, Dios le dijo al pueblo, haz estas 4 cosas y yo oiré, y yo perdonaré, y yo haré el milagro. Amén. Así termina el verso 14. Oiré, perdonaré y sanaré. Esta mañana Dios le está diciendo a usted, en este lugar, en esta casa, porque es una casa, se va usted y regresa a la normalidad y la paz, y la hermana dice, al fin. Pero en este lugar Dios le está diciendo a usted, yo te voy a oír. Pero óigame, Dios no solo va a oírle aquí, va a oírle en su casa, va a oírle en su trabajo. Usted ha dejado quizás una de estas 4 cosas. Usted se ha vuelto un exigente de Dios. Pero esta mañana Dios le está diciendo, yo solo te he pedido que ores, que yo voy a hacer el milagro. Yo solo te he pedido que ayunes, porque yo voy a hacer el milagro. Deje que esta mañana Dios se acerque a su corazón y le diga, ¿sabes por qué hay falta de milagros? Porque me has exigido y no me has pedido. Por eso esta mañana yo quiero decirle, ya no le exija al Señor, pidámosle a Él. Denle un buen aplauso a Cristo esta mañana, por favor. Aleluya. Yo quiero invitarle que en un tiempo de oración que tengamos en este instante, usted medite sobre estas 4 cosas que hemos hablado. Quizás Dios necesite que usted vuelva a ser humilde, que usted reconozca, aunque tenga una gran profesión, el Dios es el que hace el milagro. Aunque sea un gran cristiano, el Dios es el que hace el milagro. Quizás Dios esta mañana le ha dicho, no me has orado como tienes que hacerlo. Quizás Dios esta mañana le ha dicho, ya no buscas mi rostro. O quizás Dios esta mañana le ha dicho,
hay cosas que no me has confesado y tenés que hacerlas. Cierre sus ojos conmigo, por favor. Vamos a orar. Vamos a orar en esta mañana.